Vamos a ver un repaso de clases, objetos y para eso vamos a ver un poco de teoría, básicamente 5 puntos. Cómo se compone un objeto, bien resumido. Vamos a crear clases en Eclipse, un constructor, instancias y vamos a verlas por pantalla. Para el punto número 1, que es cómo se compone un objeto, tenemos que tener en cuenta que un objeto refleja básicamente la realidad. Podemos tener objetos que representen personas, autos, tazas, cualquier cosa que percibamos en la realidad, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, que es lo que vamos a usar para este ejemplo, y vamos a la teoría, tiene atributos. En este caso, como ejemplo, vamos a utilizar el atributo altura, edad y peso. Podríamos utilizar también otros atributos más que describen a una persona, por ejemplo el nombre, el sobrenombre u otras cosas. Pero en este caso vamos a usar estos que son bien simples y que los podemos representar con tipos de datos que ya conocemos, como por ejemplo el double para la altura, que puede ser un decimal, un int para la edad, que es un entero, porque uno tiene 1, 10, 50 años, un número entero. Y el peso puede ser otro double. Si lo queremos representar con una imagen como para intuirlo un poquitito mejor, una persona tiene altura, edad y peso. Y esos tipos de datos, esos datos en realidad, altura, edad y peso, van a ser los atributos de esa persona, de esa clase persona. Entonces, en Eclipse tendríamos que crear primero una clase, la clase persona. Se crea bien simple, partimos desde la base de una clase main que tiene un método main como para tener un punto de entrada para el programa. Nos posicionamos en el package donde vamos a crear la clase, hacemos clic con el botón derecho New Class. Los nombres de las clases siempre empiezan con mayúscula. Como ahora vamos a crear una clase persona, le ponemos el nombre persona, no tildamos el public static void main porque no vamos a tener un punto de entrada acá, ya lo tenemos creado. Así que creada la clase. Es mucho más simple de lo que venían siendo las clases que creábamos hasta ahora, donde teníamos el método main en esta parte de acá. Yo voy a partir con un poco de código que ya tengo precodeado, donde tenemos la definición de los atributos, los definimos de la misma forma que los definíamos antes, por ahora en esta parte, con un tipo de dato, un nombre para esa variable y esa variable inicializada. Habíamos dicho también que tenía una edad de esa persona y tenía un peso, double. El constructor, que es el que nos va a permitir crear las instancias de esta persona, se define primero con la visibilidad. Por ahora vamos a ponerle public. Luego con el nombre de ese constructor, que vamos a tomar ahora como referencia de que va a tener el mismo nombre que la clase. Así que cuando creamos un constructor en una clase, debe tener el mismo nombre de la clase. Y entre paréntesis, las variables con los tipos de datos y el nombre de la variable que vamos a manejar internamente, que va a recibir por parámetro ese constructor. Si es más de una variable, si es más de un tipo de dato que vamos a recibir para construir ese objeto, se separa por comas. Y después de las llaves, cada uno de los atributos que tiene definida la clase, la palabra this es clave acá, porque representa que cuando hablamos de esta altura, es la altura del atributo de la clase persona. Lo mismo con edad, lo mismo con peso. Cuando hablamos del que no tiene dis, hablamos de el mismo id nos lo marca. La altura que vamos a recibir por parámetro, la edad que vamos a recibir por parámetro y el peso que vamos a recibir por parámetro. Hasta acá ya tenemos creada nuestra clase. Entonces ya podríamos crear un objeto, y vamos de nuevo a la teoría, que sea persona 1, una instancia de persona, que tenga 1,75 m de alto, 40 años de edad y 83 kilos de peso. ¿Cómo hacemos esto? A diferencia de dentro de la clase, tenemos que ir al método main, que es ese punto de acceso a nuestro programa, y decir, como declarábamos antes, las variables, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tener un int que se llame número 1
y empiece en 0, ahora quiero tener una persona que se llame persona 1, y para crear una nueva persona tenemos que usar la creación de la instancia, escribir new persona, y la persona va a necesitar que le enviemos, como vimos antes en el constructor, una altura, una edad y un peso, un double, un int y otro double. En el ejemplo habíamos propuesto 1,75 m de altura, 40 años, 83 kilos. Entonces a esta persona le pasamos 1,75, decimales con punto, 40 años y 83 kilos. Número redondo. Podría ser con decimales si queremos. Si nosotros queremos verlo en pantalla, ya conocemos a CISO, control barra espaciadora, y nos trae automáticamente la sintaxis de sysout. Y acá lo que podríamos hacer es llamar a la persona 1, que es la que acabamos de crear, punto, y podemos ver su altura, su edad y su peso. Si queremos ver la altura, vamos a ver que nos va a dar 1,75 por pantalla. Ejecutamos el programa, automáticamente 1,75. Entonces, creamos el constructor, que es este. Para crear el constructor necesitamos definir los atributos. Y para crear instancias las creamos desde el método main o desde el punto de acceso del programa. Y para verlas por pantalla podemos usar el CISO. De esa manera podemos ir visibilizando todo lo que vamos haciendo para poder detectar si estamos ingresando bien los datos o si estamos cometiendo algún error. En este caso estamos hardcodeando los valores. Estamos pasando directamente por parámetro un valor fijo. Si nosotros quisiésemos crear otra persona más, que sea persona 2, que se mida 1,25 m, tenga 9 años y pese 32 kilos, haríamos exactamente lo mismo que hicimos en la línea 9. Creamos una persona del tipo persona, le ponemos el nombre, persona 2, podría llamarse de cualquier manera. De nuevo ingresamos new persona e ingresamos los datos que habíamos definido en algún momento para crear esa nueva persona. 1,25 m, 9 años y 32 kilos. Cerramos siempre con punto y coma, y si queremos ver, por ejemplo, la edad de esa persona, 2, nuevamente con un CISO, podemos ver el persona 2 punto edad. Si le damos a ejecutar, vamos a ver que en este CISO muestra la altura de la persona 1, que definimos que era 1,75 m de altura, y en este CISO de la línea 13 vemos la edad de la persona 2, que es 9. Así podemos crear tantas instancias de persona como queramos. Podríamos crear una persona 3 o una persona n, no hace falta que sean correlativos, siempre escribiendo new persona, 1,80 m, 43 años y 84 kilos, por ejemplo. No sé si estoy muy apartado de la realidad, pero son los datos que alguien ingresó. Si queremos ver por pantalla esos datos, vamos a nuevo CISO, podríamos agregarle un texto y concatenarlo. Como ya sabemos, la persona mide concatenamos con más persona n punto altura más, seguimos concatenando texto, y pesa, concatenamos persona n punto peso. De esa manera damos un mensaje más amigable por pantalla.